Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Gloria a Dios. Alabamos tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Les habla el pastor José Pérez y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Estamos aquí desde nuestra casa dando comienzo a nuestro blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde preciosa estamos meditando en un tema, alabado sea Dios, muy importante de la palabra del Señor. Yo diría que este tema es de mucha importancia para este tiempo, porque si hay algo que la iglesia y en la iglesia se debe enseñar y predicar, es el mensaje de los últimos tiempos. Y cuando se habla de los últimos tiempos, tenemos que pensar que la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor, debe tener el conocimiento, el entendimiento del tiempo que está viviendo. Si algo yo he podido observar y me preocupa, es que hay muchos creyentes que no conocen y no saben el tiempo que están viviendo como iglesia, la hora que es en el reino de los cielos. Y eso es muy peligroso, porque nos lleva muchas veces a sentarnos en el sentido de relajarnos y no buscar a Dios como Dios debe ser buscado. Si hay un tiempo donde la iglesia tiene que buscar a Dios y debe buscar a Dios, es este. Este es el tiempo, hermano. No es el tiempo de estar perdiendo el tiempo, hermano. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la iglesia debe entender y debe saber que le queda poco tiempo en este mundo. Así como la iglesia debe entender y saber que le queda poco tiempo en este mundo, también debe saber que hay un enemigo llamado la serpiente antigua, Satanás, el adversario, que él entiende que le queda poco tiempo. Y como él sabe que le queda poco tiempo, está haciendo lo indecible, lo imposible, para tratar de engañar a muchos creyentes y así llevárselos con él. Oiga bien, fíjese, hermano, que meditaba en lo que se conoce en la Biblia como el arrebatamiento de la iglesia, que es un evento que está pronto a acontecer. Oiga bien, el arrebatamiento de la iglesia está más cerca de lo que usted y yo pensamos, de lo que usted y yo creemos. Está más cerca que nunca. Es tan así que 2000 años atrás, la iglesia primitiva, con sus líderes, ellos tenían esa expectativa de que el Señor en cualquier momento podía venir a buscar la iglesia. Oiga bien, si ellos 2000 años atrás tenían esa convicción, estaban seguros de que en cualquier momento el Señor podía venir a buscar la iglesia, ¿qué más hoy 2000 años después? Oiga bien,
Si para ellos, según su fe, el Señor estaba cerca, la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia estaba cerca, ¿qué más hoy, hermano? 2000 años después. No es tiempo de entretenernos en asuntos que tienen su importancia, mi hermano, pero en el orden de prioridades, lo más importante primeramente es Dios y lo que Él nos ofrece y lo que Él nos prometió. Fíjese, hermano, que pensando en eso, comencé a pensar en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros como iglesia. Y cuando comencé a pensar en eso, me hice la pregunta que quiero hacérselas a ustedes hoy. Y es, ¿cuál es la evidencia, escuche bien, del Espíritu Santo en el creyente? ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo en usted y en mí? ¿Cuál es la obra? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas? Le puse como tema a esta reflexión, porque hoy vamos a reflexionar. Escuche bien. La importancia del Espíritu Santo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo importante del Espíritu Santo en el arrebatamiento. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en el momento más, yo diría, hermoso que todo cristiano va a experimentar? Es cuando el Señor venga a buscar su pueblo para llevárselo con Él. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo? ¿Sabe que el Espíritu Santo, que muchos ignoran, han echado a un lado, no le han dado la importancia que Él se merece? Y otros, cuando se habla del Espíritu Santo, lo único que piensan es en hablar lengua y sentir ríos de agua viva, que eso es bueno y es parte de la manifestación del Espíritu. Pero el problema es que muchos nos hemos quedado en hablar lengua, en danzar, en sentir ese fuego abrasador. Pero el Espíritu Santo, más que hablar lengua, más que sentir ríos de agua viva, escuche bien, es nuestro paracleto, es nuestro guía, es nuestro maestro. Es quien va, alabado sea Dios, y está formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo también va a jugar un papel bien importante en el momento del arrebatamiento. ¿Y sabe cuál es? Que Él mismo es el que se va a encargar de recoger la iglesia, por decirlo así, y llevarla a la presencia del Señor. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué tanta comunión usted tiene con el Espíritu? ¿Qué relación usted tiene con el Espíritu Santo como iglesia, como creyente? ¿Cuál es su relación? ¿Habla usted con Él? ¿Consulta usted con Él? ¿Tiene una comunión íntima diaria con Él? ¿O solamente acude a Él cuando lo necesita o cuando quiere sentir los ríos de agua viva? Mire, déjeme decirle algo. Hay una enseñanza equivocada, errada, en cuanto a lo que es sentir la presencia del Espíritu. Oiga bien, porque yo sé que muchos van a tratar de tergiversar lo que voy a decir. Y es que se ha enseñado erróneamente
que todo el tiempo tenemos que sentir la presencia del Espíritu Santo o la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? No es así. Hay momentos donde usted no siente la presencia de Dios, pero eso no quiere decir que Él no esté ahí, porque Él habita en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Él está ahí, está en nuestros corazones. Nosotros, la Biblia nos llama el templo del Espíritu. O sea que donde verdaderamente el Espíritu habita es en la iglesia. Y la iglesia no es el lugar donde nos congregamos a adorar a Dios. No, la iglesia somos usted y yo, que somos el templo, la morada del Espíritu. Por esa razón, quisiera que comprendan o entiendan que en el momento del arrebatamiento es el Espíritu Santo el que va a activar esa alarma para cuando suene esa trompeta usted suba a la presencia del Señor. Si no tenemos la comunión con el Espíritu, no vamos a darnos cuenta cuando el Señor venga hasta que veamos las noticias. La Biblia dice que dos personas no pueden caminar juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Está usted de acuerdo con el Espíritu Santo? ¿Está usted, alabado sea Dios, permitiendo al Espíritu que sea Él quien lo guíe, quien lo dirija, quien tome las decisiones? ¿Consulta usted con el Espíritu Santo diariamente? Son preguntas que nos debemos hacer. Oiga bien, mi hermano. Fíjese, hermano, que sin duda la obra del Espíritu Santo es vital para cada creyente. Cuando digo vital es que es de mucha importancia. Oiga bien. Ahora, cuando leemos la Biblia, encontramos que el poder de Dios es manifestado por medio del Espíritu Santo al salvar y equipar, escuche bien, a los hombres y a mujeres para llevar a cabo los planes de Dios en nuestras vidas. O sea, que es el Espíritu Santo quien produce en usted y en mí el hacer como el querer de la voluntad de Dios. Oiga bien, porque realmente me preocupa sobremanera cómo en este tiempo se ha tomado al Espíritu Santo como algo que no tiene mucha validez. Oiga bien, fíjese, hermano, cuando comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a ver cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, levantó a líderes como Moisés para guiar a un pueblo que había sido libertado de la esclavitud egipcia. Miren lo que dice Números, capítulo 11, versos 16 y 17. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas, escuche bien, como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y traerlos a la tienda de reunión, escuche bien, y que permanezcan allí contigo. Qué tremendo, hermano, escuche bien. Entonces descenderé y hablaré con ellos allí y tomaré, escuche bien lo que dice el Señor.
Alabado sea Dios. Y tomaré del espíritu que está sobre ti. O sea, el canal que utilizaba Dios para hablar con Moisés, para tener comunión íntima con Moisés, era el Espíritu Santo. Oiga bien, mi hermano. O sea que Dios nos habla, se nos revela, nos guía, nos enseña, nos capacita, nos regaña cuando hacemos algo mal por medio del Espíritu Santo, porque Dios está en su reino. Y Dios no puede, alabado sea Dios, o el hombre no puede ver a Dios cara a cara, porque ciertamente va a morir. Pero el Espíritu Santo es el que lidia entre Dios y los hombres. Oiga bien, por eso dice, entonces descenderé y hablaré contigo allí. O sea, ¿en qué forma Dios va a descender? Por medio del Espíritu. En aquel tiempo había una diferencia en cuanto a la obra del Espíritu a la de hoy. O sea, que el Espíritu Santo en aquel tiempo, cuando Dios quería hablar al pueblo o quería revelarse a alguien, ¿qué hacía? Enviaba el Espíritu Santo a esa persona. Y a través del Espíritu Santo Dios hablaba, profetizaba o daba órdenes al pueblo. Y luego el Espíritu se iba. Pero ahora usted y yo tenemos un privilegio muy importante. Y es que el Espíritu no viene y se va, sino que habita en usted y en mí. Oiga, mi hermano, ellos no tuvieron Moisés no tuvo ese privilegio. Elías no tuvo ese privilegio. Jeremías no tuvo ese privilegio que tenemos usted y yo hoy, de que el Espíritu de Dios more en nuestros corazones y de que usted y yo seamos el templo del Espíritu. Oiga bien, por eso él dice, entonces descenderé y hablaré contigo allí. O sea, su Espíritu Santo era el que se descendía y tomaré del Espíritu que está sobre ti. No dice que está en ti. No, dice que está sobre ti. Es muy diferente. Hoy el Espíritu está con nosotros y en nosotros. Pero en el tiempo de Moisés el Espíritu venía sobre Moisés o sobre Elías o sobre X profeta en un momento dado y luego se iba. Pero ahora no es así. Ahora el Espíritu mora en usted y en mí, continuamente, diariamente, los 365 días del año. Mientras usted duerme y yo duermo, el Espíritu está operando. Oiga, mi hermano, qué privilegio tenemos usted y yo. Pero me da lástima como muchos creyentes han tomado el Espíritu Santo como algo ligero, como simplemente sentir ríos de agua viva, que no estoy diciendo que es malo, como simplemente hablar lengua. No, 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 no. Más que lengua, más que río de agua viva. El Espíritu Santo es la persona, es Dios en nosotros. Es Cristo a través de la iglesia, en medio de la iglesia. Oiga bien. Y dice que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. ¿Con qué propósito? Fíjese. Y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. O sea, que es el Espíritu Santo quien tiene la responsabilidad de llevar, de enseñar, de revelar, de educar al pueblo de Dios. Oiga bien, es importante, hermano, que entendamos. Dice
También la Biblia nos enseña que el Espíritu llenó a Bezalel. Bezalel era un israelita en el tiempo de Moisés, con sabiduría, escuche bien, inteligencia y conocimiento y toda clase de arte para elaborar, escuche bien, algunas cosas que serían puestas en el tabernáculo. O sea, que el Espíritu nos da sabiduría. Y no cualquier sabiduría, no. No la sabiduría de este mundo, que es egoísta. No, la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de Dios. Oiga bien. Y le dio esa sabiduría y le dio inteligencia. Es imposible que usted haga resplandecer la sabiduría de Dios a través de usted si no tiene la inteligencia que nos da el Espíritu. Oiga bien. Ahora, fíjese, hermano, que el Espíritu Santo vino con poder sobre David. Alabado sea Dios, y todos los profetas hablaron palabras del Señor guiadas por el Espíritu Santo. Fíjese, hermano, que la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Escuche bien. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. ¿A quién ungió? A David. En medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino, escuche bien, poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. O sea, y luego Samuel, dice la Biblia, que se levantó y se fue. O sea que el Espíritu Santo juega un papel bien importante en la vida de cada creyente. Especialmente de aquellos que son llamados a un ministerio. O a hacer algo en medio del pueblo de Dios. O sea que quien capacita, quien da la sabiduría, quien da la inteligencia, quien da el conocimiento, quien da la revelación, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que en el momento del arrebatamiento va a llevar la iglesia a la presencia del Señor. ¿Sabe qué? La importancia de que usted y yo tengamos comunión íntima con el Espíritu es que en el día, en el momento dado, en la hora en que suene la trompeta, Él es el que va a decir, llegó la hora, llegó el momento más esperado por la iglesia, y esa hora y ese momento es el momento del arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien, mi hermano. Ahora, el apóstol Pablo dice que toda la escritura, oiga bien, es inspirada por Dios. Escuche bien, mi hermano. El apóstol afirma que toda la escritura, no dice solamente algunas porciones, algunos textos bíblicos. No. Cuando el apóstol habla de que toda la escritura, está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. Oiga bien. O sea que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, es inspirada, es el pensamiento de Dios, es el logo de Dios. Y hay personas que están despreciando la palabra de Dios en este tiempo. Lamentablemente la iglesia del siglo XXI ha perdido el interés por la palabra de Dios. Y eso es bien peligroso. Porque la Biblia dice que donde no hay, escuche bien, palabra de Dios, ¿qué pasa? El pueblo se desenfrena. Donde no hay profecía, cuando la Biblia habla de profecía, no está hablando literalmente de una profecía, no. Está hablando de la palabra, de la visión de Dios. Donde no hay visión, donde no hay palabra de Dios, lo que hay es desorden. Y donde hay desorden, el Espíritu de Dios no se mueve.
Porque el Espíritu es ordenado. Oiga bien. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué? ¿Y para qué es útil? ¿Sabe qué? Primero para que enseñarnos. Porque no tenemos la revelación ni el conocimiento, pero Él es quien nos enseña. Lo segundo, para reprender. Uy, a esa gente, a mucha gente, no, si pudieran, borraban eso de la Biblia. O sea que el Espíritu Santo no es solamente para abrazarte, sí, te abraza, te ama, te consuela cuando estás en problemas. Pero hay momentos dados que como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, tomamos decisiones que a veces son contrarias a lo que Dios desea. ¿Y qué hace el Espíritu? Nos reprende. Oiga bien, que el Espíritu Santo sí, Él nos ama, nos consuela, nos ayuda, está con nosotros en todo momento. Pero, hermano, dice la Biblia que el Padre que ama a su Hijo lo disciplina. Pero, pastor, usted iba a hablar del arrebatamiento, sí. Pero para que cuando llegue ese día y nos podamos ir con el Señor, tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Oiga bien, dice, para corregir. No somos perfectos, hermano. Cometemos errores, fallamos y necesitamos que nos corrijan. Y es el Espíritu Santo el que nos corrige. El que nos dice, mira, no es así. El que nos dice, tomaste una decisión que no está conforme a la voluntad de Dios. Porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Oiga bien, para instruir en justicia. O sea que el Espíritu Santo no es simplemente brincar y saltar, hermano. Y no es que esté en contra de eso, porque eso es bueno. Esas son manifestaciones del Espíritu. Pero mi hermano, el problema es que muchos se han quedado en ese primer nivel. Y Dios no quiere que nos quedemos en el primer nivel, sino que crezcamos, que maduremos. Y lleguemos a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Y que ese carácter que tuvo Cristo sea formado en nosotros por el Espíritu. Oiga bien. O sea que el Espíritu Santo, alabado sea Dios, nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en la justicia de Dios. ¿Con qué fin? Para que usted y yo seamos perfectos y equipados para toda buena obra. Oiga bien, o sea, que el Espíritu Santo escuche bien, quien usó a los hombres como instrumentos en manos de Dios para escribir la Santa Biblia. Este libro llamado Biblia, que usted a veces ni lo quiere mirar, no fue inspirado por la mente de un sociólogo, por la mente de, alabado sea Dios, de un erudito. No. No es fruto de la mente de un, alabado sea Dios, ¿cómo se llama? Un filósofo. No. Lo que está escrito en la Biblia salió del corazón de Dios. Es la palabra de Dios que no torna atrás vacía. Mire lo que dice Pedro, alabado sea Dios, con relación a eso en 1 Pedro 1:21. Escuche bien, ¿sabe que este tiempo es tan peligroso que muchos creyentes han echado la Biblia a un lado y andan detrás de hombres que se llaman profetas? Escuche bien, para que ellos le digan lo que ellos quieren escuchar.
Porque ese es el problema. Que como no queremos escuchar a Dios, buscamos a alguien que nos diga lo que queremos escuchar, lo que nos agrada. Y mire lo que dice Pedro en 2 Pedro 1:21, hablando sobre la palabra de Dios inspirada por el Espíritu. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Oiga bien. Sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea, que aquí en este verso bíblico, cuando la Biblia habla de profecía, no está hablando simplemente de así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada, no. Aquí la palabra profecía implica y quiere decir que ninguna cosa que está escrita en la Biblia fue, alabado sea Dios, un acto de voluntad humana. O sea, no fue inspirada por el conocimiento humano, sino que fue el Espíritu Santo de Dios quien puso en el corazón de Pedro y de los escritores de la Biblia lo que Dios quería que usted y yo supiéramos hoy. Oiga bien. No estamos, muchas veces, se nos olvida que el mejor consejo, que la mejor respuesta a una situación que usted tiene, no la tiene el profeta fulano de tal, la tiene la palabra profética más segura, que es la Biblia. Toda profecía, todo consejo, toda predicación, toda enseñanza que no esté conforme a la palabra profética más segura no viene de Dios. Pues así usted sienta ríos de agua viva. No, toda profecía, toda enseñanza, toda predicación tiene que estar conforme a lo que está escrito. Y el problema de hoy es que todo lo que muchos escuchan por ahí, así dice el Señor. Oiga, mi hermano, hay que tener cuidado. Porque muchos están diciendo, se la pasan diciendo, así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Oiga bien. Pero se dañó el mensaje, pastor. Oiga bien. ¿Sabe que el Espíritu Santo es el que aplica la obra salvífica de Cristo al creyente? Lo regenera, alabado sea Dios. El Espíritu Santo es quien regenera, quien produce el nuevo nacimiento en el creyente. Por esa razón Él habita en nosotros. Porque Él es el que va a comenzar a transformar nuestra manera de pensar. Pero para que eso se logre, usted tiene que someterse, que sujetarse y ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo. Oiga bien, ¿sabe que en la Biblia vemos que la poderosa obra del Espíritu Santo en el creyente consiste, escuche bien, número 1, en su obra salvífica? O sea, en llevar al hombre a la salvación. Oiga bien, a tener un encuentro con Cristo, una experiencia con el Señor y un nuevo nacimiento. Oiga bien. Y en segundo lugar, da evidencia de la salvación. O sea, es el Espíritu Santo quien nos pone en nosotros esa convicción de que usted y yo somos salvos. Oiga bien. Ahora, escuche bien. ¿Sabe que la obra salvífica del Espíritu Santo es yo diría que es lo más primordial que el Espíritu Santo quiere hacer en una vida? ¿Sabe que los creyentes, muchos creyentes, están más interesados en los frutos del,
en los dones del Espíritu que en los frutos del Espíritu. Nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra oración va dirigida a que escucha bien, y no estoy diciendo que los dones son importantes, no. Pero mi hermano, ¿de qué vale que yo conozca toda la profecía? De que yo tenga el don de ciencia, de que yo tenga el don de sanidad y el don de milagro. Y el fruto del Espíritu no se manifiesta en mi vida. De nada vale que yo eche fuera demonios, que los enfermos se sanen cuando yo predique, que yo hable palabra de ciencia y la gente se maraville, pero que en mi corazón está lejos de Dios. Que en mi corazón no habite el fruto del Espíritu, la paz, la mansedumbre, el amor, la templanza, la misericordia. Que el carácter de Cristo no haya sido formado en mí. Hay que darle espacio a ambas cosas, pero lo primordial es que usted anhele y desee más que Dios forme el carácter de Cristo en su vida, que está lleno del poder de Dios. Porque hay gente que está llena del poder de Dios, pero su vida es un desastre. Se está poniendo serio esto, hermano. Escuche bien. Fíjese, hermano. Por eso dice que a primera vista parece que no hay diferencia, escuche bien, entre la obra y el fruto del Espíritu. O sea, que parece que no hay diferencia aparentemente. No, escuche bien. Sin embargo, es necesario, escuche bien, hacer por la obra del Espíritu, por la obra del Espíritu para vivir en los frutos del Espíritu. Lo repito de nuevo, es necesario, es importante, es primordial, escuche bien, nacer por la obra del Espíritu para vivir en los frutos del Espíritu. Ahora, ¿dónde vemos esa doble acción del Espíritu en el creyente? ¿Sabe cómo? Cuando usted y yo tenemos que aprender a ver con mayor claridad la relación entre la obra inicial y la obra continua del Espíritu Santo en cada uno de los escritos del apóstol Pablo. Escuche bien. Miren lo que dice el apóstol Pablo, o lo que el apóstol Pablo explica en Tito, capítulo 3, verso 1 al 7. Mire lo que dice el apóstol. Escuche bien. Recuérdales, o sea, en otras palabras, continuamente háblale esto, que están sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Escuche bien, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Escuche bien, hermano, porque nosotros también en otro tiempo éramos, alabado sea Dios, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Escuche bien, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor y Salvador y su amor hacia cada uno de nosotros, Él nos salvó, no por obras de justicia, oiga bien, que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y el verso 6 y 7 dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo,
nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. O sea, que el antes y después de la obra regeneradora, o sea, del nuevo nacimiento del Espíritu Santo en nosotros, esta obra es, escuche bien, aplicada a cada creyente como el cumplimiento de la profecía. O sea, mi hermano, que el Espíritu Santo es quien aplica la obra salvífica de Cristo en cada uno de nosotros. Oiga bien. ¿Y cómo lo hace? Morando en usted y en mí. O sea, mi hermano, que el Espíritu Santo juega un papel bien importante en cada uno de nosotros. Y en esa importancia, en ese papel importante, no es simplemente sentir el fuego, sentir los ríos de agua viva, hablar lenguas. No, es mucho más que eso. El problema de nosotros que nos hemos quedado en un primer escalón. No. Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que profundicemos en la vida del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo, escuche bien, quien nos va a llevar a la presencia del Señor cuando suene la trompeta. Pero para eso tenemos que mantener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Tenemos que vivir, caminar en la presencia del Espíritu. Andar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Tener una comunión íntima con Él todo el tiempo. Hablando con Él. Escuche bien. El Espíritu Santo es tan importante, hermano, en nuestras vidas, que sin Él nada podemos hacer. Sin el Espíritu Santo, si no le damos el espacio al Espíritu, vamos a caminar en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Oiga bien, porque el Espíritu Santo, hermano, fue dejado por el Señor en la iglesia para que nos guíe a toda verdad, para que nos revele, alabado sea Dios, lo escondido de Dios, para que a través de Él, usted y yo, podamos, alabado sea tu nombre, conocer el tiempo que vivimos, la hora que es en el reino de los cielos. Por eso en esta tarde, mi consejo es, despierte, haga que el Espíritu comience, permita al Espíritu Santo que sea Él quien guíe su vida, quien lo ayude a tomar el camino correcto hacia la presencia de Dios, quien sea Él quien nos lleve a hacer su propia voluntad. Porque sin el Espíritu Santo, oiga bien, cuando Cristo venga a buscar su pueblo, muchos nos podemos quedar aquí abajo. Porque Él es el que en ese momento dado, en ese momento preciso del arrebatamiento, nos va a decir, llegó la hora, es la hora de volver al reino de los cielos. Así que Dios me los bendiga en esta tarde y espero que esta meditación haya sido de bendición.